¿No? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada sobre el fútbol en Estados Unidos, una jornada que nos está ilusionando a mucha gente de poder organizarla. En este caso, tenemos el placer de contar con tres profesionales de reconocido prestigio en el sector. Tenemos, por un lado, a Adrián Segovia, que es jefe de distribución y contenido para la liga dentro de la joint venture con Red Event Sport Group. Tenemos también a Jaime Caro, que es gerente de venta interna, ticketing y hospitality de Houston Dynamo, y a Víctor Oñate, que es CEO de DV7 y aparte es fundador y vicepresidente ejecutivo de Queensboro Football Club. Bienvenidos a todos, estamos encantados de teneros en esta jornada. Si me lo permitís, voy a empezar haciendo una pequeña presentación de qué es BHI como organizador del evento. BHI es una plataforma de negocios que se encuentra formada por dos socios, que son Enigmasoft por un lado y Calendar Sport and Business por otro. Enigmasoft es un desarrollador de todo tipo de softwares y de proyectos de innovación a nivel global, muy especializado también en ámbito deportivo. Y en el caso que me ocupa, Calendar Sport and Business es un despacho de abogados que dirijo, especializado en operaciones de negocio e inversión, principalmente en deporte profesional. Como lo importante es la jornada, vamos a empezar con esto. Los que estáis por detrás viéndola, también pensaréis que yo no soy Patricia Rodríguez, lógicamente, no lo soy, y va a estar hoy con nosotros, pero al final no ha podido estar porque ha tenido que viajar con el primer equipo al partido de la Euroliga, de Europa League, junto a Granada, que se enfrenta al Malmo mañana. Y bueno, tendremos el placer de tenerla en jornadas venideras. En una primera toma de contacto, lo que me gustaría que me comentarais es la realidad del momento. ¿Cómo ha sido este año de pandemia, un año complicado para todos, y cómo ha afrontado el fútbol de Estados Unidos esta realidad que nos ha tocado vivir? Si os parece, comenzamos por Adrián, desde Nueva York. Hola, buenas tardes a todos y bueno, pues muchas gracias por, pues todos los que estéis sumándoos a la conferencia, a la charla. Espero que, pues que os podamos mostrar algo interesante, y nada, bueno, pues qué te voy a contar, ¿no? Al final, pues se cerró todo, como buenas competiciones que están pasando aquí, dependen mucho de la attendance, dependen mucho de las presencias en los estadios, porque al final los clubes aquí de MLS, USL o de otros torneos han invertido mucho en la creación de la comunidad o de sus comunidades y, por lo tanto, pues aquí no está tan asentado el tema del derecho de la televisión como el principal ingreso. Obviamente existe, pero no están cosechando audiencias millonarias. Hay que entender también la idiosincrasia de los Estados Unidos en cuanto que hay otros deportes más importantes que el soccer o el fútbol. Y por lo tanto, bueno, pues el tema de que le afectara a la attendance pues fue complicado. Yo creo que MLS reaccionó bien porque crearon la famosa burbuja en Orlando y pudieron acabar su torneo. Y bueno, pues hubo sobre todo la sensación de la importancia que tenía acabar el torneo, la importancia que tenía ofrecer fútbol en los diferentes niveles, ya sea para la parte de entretenimiento ante un lockdown que se estaba produciendo en los Estados Unidos, más moderado que en algunos países de Europa, porque es verdad que en algunas ciudades de Estados Unidos pues, se notó mucho, de una manera mucho más relajada, pero obviamente afectó en todos los niveles, niveles económicos porque no tenías capacidad de tener gente en los estadios y tal, ¿no? En concreto, para los desarrollos que estamos haciendo de contenidos para torneos europeos, para la Liga, por ejemplo, bueno, pues el objetivo era sacar contenido y poder garantizar que nuestros sponsors en los Estados Unidos siguieran teniendo una presencia normal. Así se hizo y afortunadamente conseguimos salvar la papeleta, pero
tengo que confesar que fueron 3 meses de incertidumbre grande, en vez de decir, oye, sin torneo puedo ofrecer el mismo nivel de contenido, sin torneo puedo ofrecer exactamente las mismas cosas. ¿Qué me tengo que inventar para que tenga una cosa de interés y tal, ¿no? Y hubo un momento que sí, que bueno, pues al final creamos hasta un torneo de e-game, ¿no? En este caso que era Kid COVID, ¿no? Tuvimos que sacar mucha imaginación, pero oye, fútbol no era, en el sentido propio de la palabra, ¿no? Pues esto es un poco lo que nos pasó, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues si queréis ahora seguimos con Jaime y nos comentas un poquito qué tal por Houston. Claro que sí. Primero que nada, muy buenas tardes y Carlos, muchas gracias por la invitación. Sí, pues como bien dice Adrián, un año bastante complicado, sin script. Entonces, justo estábamos platicando antes de esto. Fue hace un año donde por lo menos aquí nosotros en el Houston Dynamo FC y Dash jugamos nuestro primer partido de la temporada y íbamos a jugar el segundo en casa y todo empieza, ¿no? Entonces te ves en la situación de que te tienes que adaptar a muchas cosas, con tus propios abonados, con los aficionados, con patrocinadores, la incertidumbre de qué pasan con los partidos. Luego llega esta burbuja en Orlando y tienes que adaptarte para mantener esa conectividad con el aficionado, ¿no? Para lo que nosotros hacemos aquí en nuestra vertiente comercial de Ticketing Hospitality es cómo mantienes esa comunicación con todos sus abonados y aficionados para mantener ese engagement, ¿no? Y que sea algo latente, ¿no? Entonces, realmente para nosotros fue adaptarnos rápido. Creo que hicimos una buena labor de tomar en cuenta qué se podía hacer y controlar lo que podemos controlar. Muchos eventos virtuales con aficionados y miembros, con jugadores, con nuestros entrenadores. Tuvimos la burbuja, entonces hacíamos muchos eventos pre-partidos virtuales para poderlo verlo juntos. Y obviamente le proporcionamos muchas opciones a nuestros aficionados actuales en el tema económico, porque habían invertido una temporada y no pasó, el poder pues, reubicar esos fondos para esta siguiente temporada, ¿no? Ahora, para eso, pues se necesitó mucho trabajo interno, muchos procesos, ver cómo se manejaban los números aquí dentro de nuestra boletera y todo. Pero bueno, creo que ahorita ya estamos en un punto donde creo que todos los procesos que hicimos y todos los eventos que implementamos y las cosas donde nos podemos adaptar, estamos viendo las recompensas ahorita, ¿no? Entonces, creo que fue una buena labor del club. Nosotros somos un caso específico también porque tenemos el Dynamo de la MLS y tenemos el Dash en la NWSL, ¿no? Y las chicas de Houston Dash lo hicieron muy, muy bien el año pasado, salieron campeonas en su torneo. Entonces tenemos que dar también servicio a ambos públicos, a ambos aficionados que a lo mejor no son los mismos, ¿no? Entonces estamos ahorita ya por empezar la siguiente temporada, 2021 en abril 16, contra San José Earthquakes a las 7. Estamos en espera del calendario anual y también el Houston Dash pues empezará después, ¿no? Pero estamos ahorita ya en un punto fundamental para nosotros en muchas transiciones con nuestros aficionados y abonados y en la parte comercial también, ¿no? El año pasado tuvimos que adaptarnos en esa parte y nos seguiremos adaptando. Muy bien, muy bien. Y en tu caso, Víctor, con vuestro proyecto de Queensboro, ¿cómo ha sido esta adaptación? Bueno, pues imagínate, Carlos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que os estáis conectando para compartir un rato con nosotros. Lo que te decía, imagínate, nosotros en Divi7 Group tenemos en Estados Unidos dos, vamos a decir, grandes focos de interés. Uno son las escuelas para niños que tenemos y otro el proyecto de Queensboro FC. Con Queensboro FC, nuestro objetivo inicial, siguiendo el calendario inicial, era arrancar precisamente ahora, en marzo de 2021, jugar nuestra primera temporada en USL Championship. Y, sin embargo, pues en cuanto empezó la pandemia, vimos un poco cuál era la inercia, pues tuvimos que cambiar el paso. Sinceramente, fue un reto para todos, pero nos dimos cuenta de que en un club que además estamos construyendo por y para la comunidad, no tenía ningún sentido plantear un inicio de temporada con el campo vacío. Entonces,
toda la gente del club hizo un esfuerzo importante de creatividad para adaptar tiempos, para adaptar todos los planes, y la verdad es que estamos contentos de cómo hemos superado esto. Igual que, por ejemplo, te comentaba el tema de las escuelas. De repente tuvimos que cerrar las escuelas que tenemos en Nueva York y en San Diego y ser creativos. Instalamos un sistema de comunicación para que nuestros entrenadores se pudiesen comunicar con los niños y con las familias y desarrollamos una línea digital que la verdad es que vamos, claramente ha venido para quedarse y nos gustó mucho también comprobar pues tanto la fidelidad de los que al final son la parte importante de todo esto, que son las familias y los niños para el tema de las escuelas, y los aficionados para el club, cómo ellos han estado respaldando los proyectos, y ahora, pues si Dios quiere, vamos a volver todos con más ganas que nunca para seguir adelante con todos estos proyectos. Muy bien, muy bien. Pues si os parece, nos vamos a meter un poco a la guerra ya, ¿no? En meollo de la cuestión. A ver, yo que soy del 83, mi primer mundial fue USA 94. Fue mi primer mundial. Tuve la posibilidad de ver Italia 90 porque ya me picaba el gusanillo desde pequeñito, pero USA 94 fue el despertar, ¿no? del fútbol para mí. Estados Unidos ha crecido muchísimo el soccer desde el 94. La última referencia que he podido tener, la final de Seattle contra Toronto, 70.000 personas y 1,5 millones viéndola por televisión. Estamos hablando ya de unos números interesantes. El crecimiento de la liga está claro que va en un ascenso, no te digo meteórico, pero casi. Entonces, ahora bien, lo que nos preguntamos muchos del sector, 2 modelos de negocio: modelo de franquicia americano, modelo tradicional europeo, bondades, defectos de cada uno. Si queréis, empezamos un poco en este caso, por los clubes. Jaime, si te parece, dime un poquito la idea de lo que es el negocio, aparte que tú también conoces muy bien también la Liga Mexicana, un poco de esas diferencias. Sí, claro. Yo te diría que en cuestión del lado de negocio, en estructura organizacional, sí hay mucha diferencia en mi experiencia. Lo que pasa, por ejemplo, en equipos de la Liga MX es que en las estructuras comerciales hay muchas personas que tienen multifacetas, ¿no? dentro de esas organizaciones, ¿no? Donde alguien en comercial puede manejar los patrocinios y la parte de ticketing y en merchandising, donde, por ejemplo, en las estructuras organizacionales aquí del MLS son mucho más especializadas, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros en una parte comercial hay una vertiente de sponsorship y una parte de ticket sales and service, por ejemplo, ¿no? Y todo lo reportamos a un Chief Revenue Officer, ¿no? Entonces yo te diría que hay una especialización muy grande en las estructuras organizacionales aquí en la MLS. Son más vastas, son más grandes, ¿no? Y creo que son más estándares, o sea, están más estandarizadas. Por ejemplo, en la Liga MX, lo que yo veía en mi experiencia es que X club tenía una estructura organizacional gigante, y luego podías irte a un club que estaba 2 horas y era 3, 4 veces mucho menor, ¿no? Y eso en productividad, en eficientizar procesos, lo ves, ¿no? Entonces yo te diría que en la parte de negocio, lo que yo veo aquí es que las estructuras son más estandarizadas, que son más vastas, son más especializadas. Y bueno, por lo menos yo te puedo hablar de nuestro departamento, es asegurarnos de que cada persona que esté trabajando tenga un retorno de inversión, tanto en la parte de ventas como en la parte de servicio, ¿no? En la parte de servicio, un tema de retención y generación de nuevos ingresos, y en la parte de ventas es nuevas compañías que se meten al club, tenemos una cámara de comercio que es una plataforma comercial,
a lo que es B2C, que es un término muy, en Estados Unidos es business to consumer. Entonces, hay ciertos departamentos dentro de nuestra estructura que son muy específicas, ¿no? En tiempos no COVID, la parte de group sales, que es un término muy específico aquí en Estados Unidos, se dedica a vender grandes instituciones o escuelas, organizaciones o ligas de fútbol amateur para llenar los estadios, por ejemplo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, yo te diría, creo que las estructuras en la parte de negocio son más grandes, más especializadas, que en mi experiencia, por lo menos, en la Liga MX, ¿no? Y en otros clubes que yo he visto. Entonces, eso sería un poquito de la parte de negocio. Muy bien. Y Adrián, de tu parte un poco la línea toda esta de branding, contenido, creo que ya lo hemos hablado alguna vez, esa profesionalización del soccer respecto a, por ejemplo, en el caso europeo, pero ¿cómo ves desde tu punto de vista esta diferencia de modelo? A ver, lo primero que tenemos que entender de los Estados Unidos es que tienen una influencia de las grandes organizaciones deportivas en otras entidades. Vamos a ver, NBA. La NBA es una locura, es una pasada de organización, ¿no? NFL. Pero bueno, eso es una locura. Al que le gusta el fútbol americano es que son organizaciones brutales, con más fuerza muchas veces que los propios clubes, ¿no? Lo cual es importante de entender esto. O sea, NBA tiene una marca en sí misma. O sea, NFL tiene una marca en sí misma, ¿no? O sea, al final todo eso lo que hace es que se entienda que esto ya es un modelo distinto. O sea, aquí el club es importante, pero también la organización, ¿no? La organización tiene una fuerza importante. Entonces, NFL, MLB para la parte de béisbol, así como otras que puedo poner, ¿no? Por lo tanto, cuando nace MLS, nace con digamos, con una herencia de lo que es el funcionamiento del modelo deportivo en los Estados Unidos. Entonces, esto es bueno y es malo, ¿vale? Sobre todo en la mentalidad europea. En la mentalidad europea nos choca muchísimo. Nos choca muchísimo lo del tema de que me impongan cosas desde aquí, ¿no? Desde la entidad. Pero es que tiene sentido que se impongan cosas desde la entidad, ¿no? Yo soy muy amigo de Domènec Torrent, entrenador del New York City, el segundo de Guardiola de toda la vida, con Pep Guardiola, y él me contaba una cosa cuando estuvo en New York, ¿no? Me decía, tú sabes que no nos dejan volar o sea, tenemos un número concreto de vuelos que podemos hacer con nuestros, digamos, con nuestros vuelos particulares, es decir, tienen que volar para la igualdad en la competición, tienen que volar en línea regular. Creo que pueden usar 3 charters al año o algo así. Entonces me decía, claro, aquí las combinaciones, o sea, aquí irte a Los Ángeles son 7 horas. ¿Sabes? 7 horas, juegas en Los Ángeles, tal, te vuelves, 14 horas perdidas y encima no sé qué, tienes que entrenar al día siguiente y a lo mejor tienes que ir a jugar yo qué sé, a San Francisco la semana que viene y tienes que hacer otras 7 horas. O sea, al final tienes una serie de complicaciones de la organización que son complejas, ¿no? Luego, además, está lo que tú dices, ¿no? Los modelos de marketing y comunicación, ¿no? Que muchas veces ponderan sobre la parte deportiva, lo cual a mí es una cosa que me vuelve loco, ¿no? O sea, Inter Miami es una marca importante por el marketing y la comunicación que se ha hecho, que es excepcional. Pero deportivamente, macho, no ganaron un partido hasta la 5ª jornada, ¿eh? Hasta la 5ª o 4ª jornada, dime si me equivoco, ¿eh? O sea, eran un desastre. Desde un punto de vista deportivo no había Dios que lo viera. O sea, desde un punto de vista de verdad, de jugabilidad, de juego. No estoy criticando la entidad ni el marketing, estoy criticando que ponderan el marketing y la comunicación muchas veces sobre la parte deportiva. El famoso eslogan de retiro de futbolistas, ¿no? Sí y no. Sí y no. Ficharon a Carlos Vela, que sería titular en el 85% de los equipos de España. Pero ficharon a Chicharito, que estaba de salida. Entonces, bueno, pues tú al final ponderas, ¿no? Y entonces te pones en una balanza, ¿qué están buscando? O sea, ¿qué están buscando? ¿Qué está buscando Los Ángeles Galaxy cuando trae a Chicharito? Pues tengo a la comunidad mexicana en Los Ángeles, que es muy potente, que está Carlitos Vela ahí y me está quitando el attendance. Voy a compensarlo con Chicharito a ver si me traigo alguno de los no decididos y empiezo a compensar los attendance por ahí, ¿no? Pero deportivamente no van a ganar el torneo con Chicharito. Entonces, en Europa, la parte deportiva es lo más importante. O sea, esto, vamos, que le digan al Cholo Simeone
que no ahora, no sé qué, partido a partido, ¿sabes? Entonces, esto en Europa es muy distinto, ¿no? O sea, la parte deportiva es sagrada y la parte deportiva, se están empezando a compensar cosas, se están empezando a mover determinados hilos, pero la parte es sagrada. Entonces, en Estados Unidos no. En Estados Unidos, marketing y comunicación tiene un peso superlativo. Ahora os lo podrá contar Víctor, pero el vídeo que ha hecho de Queensboro es extraordinario, ¿no? Es en una parte de marketing y comunicación donde venden el club, que es una pasada. O sea, Queens no es un sitio cool, no lo es, os lo aseguro, no lo es. Pues en el vídeo parece un sitio cool, ¿sabes? Entonces, pues esto es cómo se hacen las cosas, porque hay que vender también un poco el concepto de pertenencia, de crear de comunidad, y eso en Estados Unidos funciona muy bien, ¿no? Cómo se agarran. Pero también hay ejemplos de franquicias que no funcionan. Hay franquicias que no meten gente en los estadios, hay franquicias que no han conseguido meter comunidad, y luego hay franquicias que son una locura. O sea, tú te vas a Kansas City y es una locura en Kansas City. Meten 30.000 personas todos los fines de semana. Y es Kansas City, que la gente no lo pone en el mapa. Entonces, bueno, pues estos tíos son potentes, por cierto, varios españoles han jugado allí. Y entonces, bueno, pues fíjate cómo son los modelos. Entonces, para mí, lo que más me choca siempre del modelo americano es el orden de los valores de lo que para mí ha sido un club de fútbol toda la vida cuando yo jugué al fútbol en el Santana, ¿no? Pues yo cuando jugaba al fútbol en el Santana, pues tenía mis botas y tal, y era un campo de arena y jugábamos con un mi casa, ¿eh? Y entonces, bueno, pues era otro, pero aquí lo importante era el talento que corriera hasta el fútbol. Y a veces el pantaloncillo, el número, lo teníamos roto, ¿eh? Y tal, oye, el 12, ponle esparadrapo al 12. Nosotros hemos puesto esparadrapo a un número en los campos de fútbol de equipos que estaban jugando en preferente división de honor nacional. Esto es implanteable en los Estados Unidos, los temas de imagen, los temas de marketing, los temas de tal. Bueno, lo que pasa es que el heritage, el origen, el legacy que tenemos en el fútbol en España, Brasil, Alemania, Inglaterra, pues es mucho más fuerte, ¿no? Aquí no ha sido ese el heritage, el legacy, y se nota. Por eso es un fútbol la importancia del latino, la importancia de tal, ¿no? Entonces, esto es a mí lo que me parece como una cosa complicada. O sea, el marketing cobra una importancia tan grande que a veces eclipsa la deportiva. Hace unos días me decía una persona, el único problema del marketing es que la gente, si no ganas, no va a ir al estadio a ver a David Beckham. Si tú empiezas a ganar, la gente va a ir al estadio porque eres un winner. Cuando tú eres un loser, te da igual ir a ver a Beckham. De verdad, te da igual. Ahora, hombre, si traes a Messi, pues es otra cosa, ¿no? Pero ya todos sabemos, ¿no? Pero sí me entiendes que al final hay elementos de marketing que van a valer y hay elementos de marketing que no van a valer. Porque esto es fútbol al final. Y hay que ganar y hay que tener un equipo y tal. Entonces, para mí, esto es lo que a mí más me llama la atención de este mercado, que me apasiona, ¿no? Y Ligamex es otra cosa totalmente distinta que se asemeja más a nuestros modelos conocidos en Europa. Perfecto. Víctor, tu perspectiva como fundador también de una franquicia en Estados Unidos. Aquí, a ver, un poco profundizando, yendo al origen de lo que comentaba Adrián, cuando yo llegué a Nueva York en 2014 con David Villa, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta, y esto lo hemos ido entendiendo durante todos estos años, era que aquí en Europa primero surgió el fútbol como deporte y luego evolucionó hacia ser un negocio. En Estados Unidos, realmente el soccer nace a la inversa. Lo que tú decías del Mundial del 94, Estados Unidos no tenía una liga profesional de fútbol. Es una de las exigencias que le pide la FIFA a la Federación de Estados Unidos el que cree una liga nacional estable. Entonces, si te paras a pensar todo lo que ha conseguido MLS en menos de 30 años, en 20 y pico años, es grandioso. MLS está entre las ligas top 10 del mundo y lo han hecho en 20 y pocos años. Entonces, cuando intentas entender las diferencias entre el fútbol de allí y el fútbol de aquí, los clubes, las organizaciones, lo primero que hay que pensar es que allí es un grupo de clubes unidos en una liga que crearon unas normas para proteger su negocio. Clarísima protección de su negocio. No hay descensos, no pueden descender. Las franquicias, el señor que ha puesto
200 millones para comprar una franquicia de la MLS, más 200 más para construir un estadio, más lo que se gastan cada año, no quiere ver devaluado su negocio. Y entonces son ligas cerradas donde no hay ascenso ni descenso. La Federación de Estados Unidos te califica como primera, segunda, tercera o cuarta división en función precisamente de la mayoría de factores son basados en el negocio. ¿Cuántos aficionados llevas? ¿Cuál es el tamaño de tus estadios? ¿Qué volumen de patrocinadores tienes? ¿Qué comunidades manejas? Entonces, la dinámica del fútbol se construye desde el negocio. Qué curioso le puede resultar a un aficionado de Inglaterra, de España, el que en la MLS ni en la USL se quitan jugadores unos equipos a otros. O sea, están hechas las normativas para no inflacionar el precio de los jugadores. Hay este salary cap y los equipos nunca fichan a un jugador de otro equipo de la MLS, vamos a decir, pues pagando una cláusula o quitándoselo al otro club. Ellos hacen un trade y se ponen de acuerdo porque entre ese grupo de propietarios se protegen su negocio. Entonces, esto al final marca, a partir de aquí, todo, pues toda la cascada de decisiones y de cosas que pasan en el fútbol. El peso de los futbolistas en el fútbol profesional de Estados Unidos es mucho más bajo que en Europa. La Asociación del Futbolista Americano se esfuerza en, poco a poco, proteger los derechos y las capacidades de los jugadores. Pero un jugador que los jugadores firman con la liga, no firman también con los clubes, pero un jugador que hoy está jugando en Houston, en el equipo de Jaime, si el entrenador y los dueños de Houston quieren traspasarlo a Toronto, el jugador no tiene absolutamente nada que decir. Se le informa, se le traspasa, se le protege su sueldo y sus condiciones, pero al final el jugador es un elemento de la liga. Entonces, de ahí surgen las grandes diferencias. Lo que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo en Queens, bueno, pues si lo quieres llevar a un extremo, es un ejemplo de esto en el sentido de que nosotros estamos empezando una franquicia de cero. A mí una de las cosas que me apasionó de meterme en este proyecto de Queens Borough FC, yo he trabajado de director de marketing en el Valencia Club de Fútbol, he trabajado desde mi empresa para muchos clubes de fútbol de Europa, y qué bonito es poder crear un club de fútbol desde cero, pero sabiendo muy bien para qué lo creábamos, que era para dar cabida y para dar servicio a esa comunidad de Queens. Nosotros presentamos el club en noviembre de 2019 y nuestro primer partido lo jugamos hace 2 semanas. Nosotros hemos estado 1 año y medio teniendo un club de fútbol, dirigiéndonos a nuestros aficionados, construyendo desde cero sin que hubiese rodado el balón. Y el balón que ha rodado ahora todavía no es el del equipo profesional, es el de nuestro equipo sub-19 que arrancamos para trabajar a toda la cantera de Queens. Entonces, sin duda, es una perspectiva absolutamente diferente, pero yo estoy convencidísimo que, bueno, ya el fútbol en Estados Unidos es una potencia y va a llegar a ser muy, muy, muy importante en cuanto vaya dando estos saltos de madurez y arreglando estos campos o estos márgenes de mejora que tienen y que lo están haciendo muy bien. Perfecto, perfecto. Pues ahora me gustaría adentrarnos ya un poquito en un poco el contenido de cada uno, ¿no? De cada perfil que tenemos hoy en la jornada. Si os parece, empezamos con Adrián y, a ver, me gustaría que nos dieras una visión de qué es lo que busca, por ejemplo, la Liga Española, que todos lo podemos entrever, pero lógicamente queremos entrar un poco al meollo, y los clubes cuando posicionan su marca en Estados Unidos y, sobre todo, qué necesita un club, ya no digo de la Liga Española, cualquier club profesional de fútbol en Europa para posicionar su marca en Estados Unidos. Es interesante, o sea, aquí hay 2 conversaciones separadas, lo que hacen las ligas o lo que hacen los propios clubes para la penetración de mercados internacionales, ¿no? Al final,
la internacionalización de los clubes es algo importante, la internacionalización de las ligas es algo muy importante, porque al final se trata de tener una base sólida de fans en los diferentes países para poder luego, obviamente, mejorar en las audiencias y que eso repercuta en una mejora, obviamente, de los derechos de televisión que un right holder comprará para poder bueno, pues hacer un negocio también y emitir en sus respectivos países, ¿no? En el momento en el que esos contenidos o la liga pues pierde fans, pues pierde audiencia y por lo tanto los derechos bajarán. Son todo relaciones que hay que mantener. Por lo tanto, ¿qué es importante para las ligas? Pues mantener la comunidad, reflejar los valores y estar presente en el día a día de la conversación futbolística para los fans, ganar nuevos fans y que lógicamente esto repercuta en un aumento de las audiencias, ya sean digitales, de televisión o de lo que sea, ¿no? Este es uno de los objetivos principales. Luego, por supuesto, tenemos objetivos deportivos. La penetración de la marca se realiza desde muchos niveles, desde grassroots, pues con academias, se realiza también desde un punto de vista de eventos y generación o presencia en la conversación. Es decir, cuando yo genero un contenido en los Estados Unidos, yo uso un talento en los Estados Unidos. Yo no uso un talento español porque no lo van a entender. Hay que entender muy bien el target en los Estados Unidos. Este es un país de 325 millones de personas, de los cuales tenemos 60 millones de hispanos. 60 millones de hispanos. 60 millones de hispanos, de los cuales el 63%, es decir, 36 millones, alrededor de 36 millones, son mexicanos. Estamos hablando de que prácticamente casi la población adulta de España es similar a lo que sería la población hispana, solo mexicana, en los Estados Unidos. Te estoy hablando de datos de muchas personas documentadas, pero luego existen personas indocumentadas, en donde, lógicamente, pues también es una realidad del país que también está presente y que lógicamente, pues hay que tener en cuenta a la hora de hablar estos números, ¿no? Además, cuando se habla del hispano, uno piensa que habla español, y no. El hispano de tercera generación no solo ya no habla español, sino que es un americano en cuanto a hábitos de consumo y ya ha nacido aquí, tiene su desarrollo aquí, ha estudiado en la universidad aquí y no tiene una diferencia en cuanto a consumos y en cuanto a tal con lo que puede ser un ciudadano americano. Es más, es un citizen de origen latino, pero que habla inglés y probablemente muchos de ellos ya ni hablan español correctamente. No es raro encontrarte a gente, se me vienen a la cabeza compañeros que he tenido, como Rodo Rodríguez, ¿no? Que no habla español, ¿no? Pero el nombre, lógicamente, nos diríamos todos, pues le me voy a dirigir a él en español, ¿no? Lo primero, ¿no? No, pues esto es una realidad de consumo aquí que hay que cuidar a la hora de establecer los contenidos, estudiar muy bien tu target, conocerlo muy bien, qué es lo que está pasando aquí en temas de consumo. Eso es lo más importante cuando llegas a Estados Unidos. Echarle muchas horas a entender el target. A mí me vino muy bien porque aterricé en Univision y, lógicamente, pues es la empresa que más conocimiento tiene del US Hispanic, ¿no? Entonces, lógicamente, pero bueno, el máster lo tuve que hacer de entendimiento del target, ¿no? Cómo ese US Hispanic de primera generación, cómo es ese US Hispanic segunda, tercera, cómo es ese general market del público en general. Es curioso, el soccer aquí es un tema cool, es un tema trendy, es para fans, es un tema muy de highlights, experience. Les gusta ir al estadio, pero no necesariamente son super fans del fuera, o sea, o te dicen que la jugada fue fuera de juego, o te dicen que una formación de 4-4-2 sería mejor para ganarle a los Red Bulls en el próximo partido que tenga Houston. No te dicen eso, no es este el nivel del fan aquí, ese no es el nivel. Ahora, es otro nivel y les mola el tema de las sneakers, el tema de los hoodies chulos, el tema de el soccer aquí es cool, es trendy, es hipster. Y eso es muy importante entender. Es un fenómeno femenino. Es un fenómeno de las mujeres son campeonas del mundo. Pero no son campeonas del mundo, son campeonísimas del mundo. Es que ganan los partidos 6-0, 7-0, 8-0, y no son buenas, son lo siguiente. O sea, el fútbol femenino, tú ves, obviamente, USL, con los campeones de Houston y tal, con futbolistas, que es un nivel espectacular. Tenemos el orgullo de tener a Vero Boquete o haber tenido a Vero Boquete jugando en Utah durante mucho tiempo, ¿no? A nuestra máxima futbolista, ¿no? Española allí, ¿no? O sea, al final hay que entender muy bien los targets de que estamos hablando en los Estados Unidos cuando hablamos de esos 320 millones de personas. Yo no puedo crear un contenido general que va a conectar con todos, ¿no? Yo con los contenidos que genero para la liga, para potenciar la liga, voy buscando targets. Este es para general market.
este es para US Hispanic Second Generation, este es para US Hispanic First Generation. Y así voy generando cosas, porque digo, no, yo voy a coger un contenido de España, lo voy a poner en Estados Unidos y va a funcionar. No, no va a funcionar. Es imposible, porque no les interesa. Si yo hago un vídeo de Carvajal, no va a interesar. Si yo hago un vídeo de Diego Lainez, va a funcionar. Andrés Guardado va a funcionar. Porque hay 36 millones de personas. Se dice que México es el único equipo de selección nacional que juega en dos casas, en Estados Unidos y en su país, ¿no? Y es verdad, aquí estos señores meten 86.000 personas en un estadio en Nashville para cuando viene la selección nacional de México. Ojo, o sea, de lo que estamos hablando a nivel de negocio, ¿no? Entonces, uno enseguida se da cuenta de esto, ¿no? De dónde está. La Liga Mexicana es el torneo más visto aquí en cuanto a soccer, más visto aquí. Y por lo tanto hay que entender la realidad a la hora de establecer los contenidos. ¿Qué gran ventaja tenemos en la Liga? Pues que tenemos una conexión de legacy con este target de hace muchos años. Futbolistas como Hugo Sánchez marcaron un camino, equipos como el Real Madrid y el Barcelona marcaron otro camino con Rafita Márquez y todo esto. Y conectaron muy bien y al final un ciudadano que a lo mejor es de Chivas, lo más seguro es que también sea del Barça, o lo más seguro es que también sea del Real Madrid, alguno habrá del Atleti, ¿no? No sé, ¿no? Entonces, esto lo que nos hace, lógicamente, es que nosotros tengamos un activo muy importante, y es que tenemos 38 partidos del Real Madrid, 38 partidos del Barcelona, 38 del Atlético de Madrid y una liga, pues, muy vista. Entonces, ¿qué hacemos? Sobre todo potenciar todo esto y también un concepto de Discover a Club que sea importante, ¿no? Esto como organización. Nosotros tenemos una joint venture, ¿por qué? Porque entrar en los Estados Unidos es complicado, es caro, tienes que tener un know-how y gente que lleve aquí tiempo, ¿vale? Y perfiles, pues obviamente perfiles que estábamos trabajando aquí de hace tiempo y que conocemos el mercado prácticamente porque hemos tenido que estar en él, ¿no? Pero sobre todo también hay una cosa muy importante y es lo que hacen los clubes. Luego están las ligas haciendo cosas, pero hay clubes que también quieren atacar el mercado americano por su cuenta. La oficina del Fútbol Club Barcelona, que tiene una oficina aquí. Paris Saint-Germain la acaba de cerrar, por cierto. América la cerró el año pasado. No es tan fácil el mercado, ¿quién más la cerró? Bayern de Múnich tiene una muy potente. Para mí un buen ejemplo. Y el resto lo que hacen es subcontratar normalmente agencias para que les muevan los contenidos aquí, adaptándolos para el mercado este del target que digamos. Por lo tanto, el modelo de la liga, para mí, voy a fardar un poco de él, porque es verdad que estoy contento y estoy orgulloso, porque me parece que es un modelo muy innovador y me parece que hicieron muy bien a la hora de hacer una joint venture. Porque es la única liga del mundo que lo ha hecho. Hay veces que a los españoles nos cuesta un poco decir lo que hacemos bien. ¿Y qué narices? Lo hemos hecho muy bien con la internacionalización de la liga en los Estados Unidos. Éramos los primeros que íbamos a organizar un partido aquí, pero la política, no podemos, tal. El día de mañana, si lo hace otra liga, diremos en España, ¡hala, qué bien, qué innovación, qué modernos! No. Entendamos que lo estamos haciendo muy bien en los Estados Unidos, muy bien. Que tenemos una joint venture con una empresa de marketing muy importante aquí, que tenemos muy buenos números de audiencia, que somos de las ligas con mejores rendimientos en redes sociales, que tenemos un concepto de Discover a Club donde hemos hecho hasta documentales en Idaho con comunidades de vascos, de más de 30.000 vascos ahí, que estamos haciendo un trabajo excepcional a la hora de hacer esto y sobre todo vinculados a una empresa americana en una joint venture, que esto es un concepto todavía más complicado, ¿no? Y bueno, hay muchos modelos de gente y sobre todo está, lógicamente, la parte comercial. Una vez ya tienes una presencia sólida de contenidos y una audiencia y tal, pues lógicamente es más fácil que los anunciantes se interesen por eso. Empresas como Verizon, empresas como Fanatics, empresas como, bueno, pues de aquí locales han venido y nos han patrocinado contenidos que nosotros tenemos con talento de aquí, Aaron West, Rodolfo Landeros, Jimmy Conrad, personas que en España no significan nada, pero aquí pues generan mucha audiencia y puedes aprovecharte, lógicamente, mucho de ellos, ¿no? Y este es prácticamente el cometido de las ligas. La Premier hace sus cosas, Bundesliga hace sus cosas, también con una oficinita aquí, pero lo están haciendo con modelos diferentes. Ellos prefieren hacerlo por su cuenta, sin joint venture, y bueno, cada uno tiene sus ventajas de target, ¿no? Pues la Premier League obviamente tiene un target más natural hacia el idioma inglés, pero no hay tanta conexión en español. Nosotros atacamos también el inglés, lo cual, bueno, pues vas enfocando tu lucha de competencia en virtud de cómo estás. Y otra cosa, mira, si tú quieres, voy a usar un término muy español, conquistar un país, mejor estar ahí o tener fuerzas ahí. Si no, es muy complicado.
hacer las cosas desde el despacho en Madrid es prácticamente imposible. Sí. La gente dice, ¡ay, qué cool Nueva York! ¡Ay, qué cool! Bueno, aquí hay ratas, aquí hace menos 17 grados y vas a hacer la laundry con una bolsa a la calle. Esto también es la realidad aquí. Lo que pasa es que eso no interesa contarlo. Lo que interesa siempre es contar Nueva York. Aquí hace de frío, aquí hay ratas en el metro y pues tiene sus incomodidades también, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo de si de verdad quieres desarrollar un torneo aquí, pues tienes que tener el talento, la infraestructura y las necesidades cubiertas a poder pelearlo, ¿no? Muy bueno, muy buena. Seguimos, si os parece, después de esta impresión que me pareció fantástica, Adrián, me ha encantado lo que nos acabas de contar. Seguimos con el proyecto de Houston Dynamo. Me gustaría Jaime, que nos comentaras un poquito cuáles son las estrategias comerciales, ticketing, hospitality, de un club de Major League Soccer. Sí, totalmente. Y primero que nada, todo lo que platicó Adrián, creo que necesitaríamos un café más en esta jornada para echarnos una buena plática, pero totalmente. Yo creo que empezamos con, creo que el mercado en sí, y también lo comentaba Adrián y Víctor, aquí, por ejemplo, en Houston tenemos el 45% del mercado es hispano, ¿no? Entonces, creo que uno de los mayores retos y prioridades para nosotros es, para el aficionado latino aquí en Houston, los contenidos que hagamos en español tienen que ser culturalmente correctos, ¿no? Entonces, una campaña puedo decir, Hold It Down, que es lo que tenemos ahorita, tenemos que pensar muy bien cómo lo traducimos para que realmente se absorba bien con la comunidad latina, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos que pensar para atraer nuevos aficionados al estadio, nuevos abonados al estadio, nuevos miembros, como nosotros le llamamos, en la parte latina tenemos que pensar muy bien en el tema de comunicación y cómo nos reflejamos, ¿no? Y que sea culturalmente correcto. Creo que es una prioridad importantísima para nosotros, ¿no? En la parte comercial y de ticketing, ahorita estamos, todo el 2020 tuvimos un año de adaptación, pero eso también dio pie a muchos puntos de transición para nosotros en temas de tecnología, por ejemplo, un tema de CRM, donde tenemos un CRM y vamos a pasar a otro, en un tema de boletera que anunciamos recientemente, nuestra sociedad con SeatGeek, que es una boletera que nos va a dar una mayor habilidad de proporcionar una mucho mejor experiencia para todo el aficionado que entra al estadio, por ejemplo, ¿no? Desde cómo accesar, tener acceso a sus boletos en línea, transferir, manejar su cuenta en un solo portal, que toda la entrada al estadio, por ejemplo, sea completamente paperless, o sea, nos estamos moviendo completamente de la parte de boletos duros a boletos digitales. Ese es algo de mucha importancia para nosotros este año. Y también dentro del estadio que sea completamente cashless, ¿no? O sea, a través de los últimos, tuvimos 6 partidos al final de 2020 donde pudimos jugar con capacidad reducida y todo se manejó sin efectivo, ¿no? Entonces, en concesiones, que el aficionado tenga la oportunidad de escanear dentro de su asiento y un código donde pueda pedir comida, interactuar con ellos en pantallas. Entonces, realmente el empuje aquí es completamente digital para la experiencia del aficionado, ¿no? En la parte de la nueva boletera, y esa es una parte pues, de mucha importancia con el latino, porque el latino sí está acostumbrado, en la Liga MX no te puedo decir, pero todo se maneja por boleto duro. Aquí hay mucho aficionado, a lo mejor que está acostumbrado, o estaba acostumbrado a eso para venir al estadio BBVA, donde estamos en un punto de educación para cómo transicionarlos a un tema completamente digital. Y ese es un tema de proceso, donde necesitamos frecuencia de comunicación con ellos en español, que nuestro equipo, por ejemplo, de servicios se siente con ellos y los lleva a través del proceso para que se den cuenta de qué tan fácil es, ¿no? En el tema de acceso al estadio, también con sus credenciales de abonados. Entonces, estamos en un punto muy importante hacia la digitalización completa con el aficionado en sí.
Lo que yo podría decir también en la parte comercial es que aquí tenemos un hambre impresionante y eterna por información. Lo que quiero decir es, tenemos que conocer al aficionado al 100% y tenemos puntos muy exactos donde nosotros vamos a mapear o mapeamos cuántos puntos de contacto tenemos con nuestros aficionados cautivos y cuántos puntos de contacto tenemos con el aficionado que puede ser un candidato para tenerlo más seguido aquí en el estadio, ¿no? Entonces ahí es donde se diferencia la parte de ventas y la parte de servicio, ¿no? Entonces, para alguien, por ejemplo, vamos a decir tú, Carlos, tienes aquí algo con nosotros, puede ser un palco, puede ser una butaca, lo que sea. Nosotros tenemos un plan para tener ciertos puntos de contacto contigo durante todo el año, para mantener conectividad contigo y te pasemos realmente de primer año de abonado a segundo. Y es un punto importante. Nosotros, a diferencia de muchos clubes, nosotros tenemos 3 categorías de abonados. Lo que es el First Team, que es un abonado, un miembro de primer año. El segundo tier es de capitán, que es de segundo año a cuarto año. Y Legend, que es después de 5 años. La idea es llevar a todos los abonados o miembros del First Team a Legend, porque lo que la estadística nos dice es cuando llegas a Legend, el 85% de la probabilidad es de que renueves a esa persona y lo tengas cautiva por muchísimos años más, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación personalizada es clave, y el tema de comunicación personalizada con base a comportamientos clave también. Lo que me refiero es, si vemos que un aficionado no va a 2 o 3 partidos, en comunicación personalizada y vemos cuál es el problema, cómo mejoramos su experiencia, ¿no? Si no consume ciertos beneficios o no está maximizando sus productos, entonces, ¿qué tipo de comunicación o qué acciones estamos tomando para que los utilice? Todo eso suma un score interno que nos da a nosotros la predicción si esa persona se va a quedar con nuestra marca y con nosotros a corto o largo plazo. Creo que es algo importante. El CRM es importantísimo. Ahorita vamos a pasar a un nuevo CRM el próximo mes y eso nos da muchísima claridad de esos procesos, ya temas muy, muy técnicos, donde para mí es muy importante saber dentro del todo el universo de aficionados que tenemos, dónde están parados todos, y ahí es cuando tomamos decisiones de qué ciertas acciones tomar con base a ciertos comportamientos, ¿no? También creo que la parte de innovación, por ejemplo, la Cámara de Comercio, creo que es un gran punto. Nosotros formamos una Cámara de Comercio interna del club para las compañías en Houston, por 2 razones. Una, para proporcionar un valor agregado para las compañías y nuestros patrocinadores actuales, porque lo que hemos visto que a través del COVID, creo que todos nos tenemos que unificar para crecer, ¿no? Creo que hay un deseo muy grande de hacer networking. Entonces, queremos un valor agregado. Y número 2, cómo cautivamos o cómo damos un valor agregado a aquellos patrocinadores potenciales o a aquellas compañías que se quieran sumar en algún producto aquí con nosotros, ¿no? Entonces, una compañía puede decir, bueno, entro a la Cámara de Comercio, ya tengo estos ticketing assets, tengo estos componentes como de exposure aquí con el club, y también tengo la parte networking, entonces tengo un paquete integral 360, ¿no? Eso apenas lo sacamos en octubre y tenemos, por ejemplo, el primer evento aquí el 25 de marzo, ¿no? Entonces, creo que en la parte de innovación ese es un gran punto para nosotros, y seguir trabajando, creo que en todos los aspectos con el aficionado, con el equipo de trabajo, pensar en cómo damos servicio a ambos sectores del mercado, lo que comunicamos que sea culturalmente correcto. Y bueno, creo que ahorita ya empezando la temporada al 30%, 6,500 aficionados, también les puedo comentar un poquito. Nuestra estrategia ahí fue, nosotros tenemos más o menos ese porcentaje de abonados, para darles una idea. Nuestra estrategia en ese punto, ahorita en estos primeros partidos es, vamos a poner todos los asientos en distanciamiento social entre todo el estadio. A nuestro estadio le caben 22,000 personas. Los abonados o los miembros tienen la preferencia de esos boletos. Entonces, sentamos a todos nuestros abonados en el estadio y
si ellos por alguna razón no se sienten cómodos al venir por un tema de COVID, pueden tomar la decisión de no tener esos asientos y ese valor de ese partido se los devolvemos a su cuenta para que lo puedan utilizar para su renovación 2022. Es una opción que les estamos dando, ¿no? Pero el miembro, el abonado, es la persona más importante. Yo siempre he dicho, y soy creyente de que el aficionado es el corazón del club. El aficionado es por lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, todas las decisiones que tomamos es cómo va a impactar el customer experience, fan experience, y hay un deseo interminable de información para conocer qué quieren y así poder planear estratégicamente hacia adelante. Muy bien, Jaime. Bueno, creo que en el caso de Adrián nos tiene que dejar, que tiene una reunión ahora de momento, así que encantado de que hayas estado con nosotros, Adrián, y esperamos volver a tenerte en otra. Gracias. Una disculpa, pero me tengo que salir por un tema de agenda, que con los cambios de horario aquí ha sido complicado. Gracias y un placer. Gracias. Bueno, pues continuamos con la jornada, si os parece. Me encantaría, Víctor, que me dieras un poco los pilares del proyecto Queensboro. Un poquito, ya nos lo has adelantado un poco, pero ir un poquito más allá de en qué consiste Queensboro Fútbol Club. Pues mira, básicamente, Carlos, todo esto empezó cuando David Villa fue a jugar a la Major League Soccer, a New York City FC. Fundamos o arrancamos un proyecto de academias en Estados Unidos porque nos dimos cuenta que había un tejido y unas ganas de jugar por parte de niños y niñas al fútbol que eran nos impactaron. Vimos que todos los niños y niñas estaban jugando al fútbol y vimos que el poder aportar esa metodología española que nosotros traíamos y que David había conseguido desarrollar durante todos sus años de participación al más alto nivel era algo que tenía mucho sentido. Y nuestra primera escuela la armamos en Queens. Como sabes, Queens es uno de los 5 boroughs, de los 5 barrios de Nueva York. Solo en Queens hay más de 2.2 millones de personas, o sea, es como una ciudad, una gran ciudad en sí y además es la ciudad más diversa, es el borough más diverso del mundo. O sea, se hablan todos los idiomas posibles, hay todo tipo de grupos culturales. Y teniendo la escuela allí y yendo y pasando tiempo con aquellas familias, nos dimos cuenta que tenías, pues el papá de uno de los niños que venía con nosotros era hincha de Boca Juniors y se reunía con su peña, con su grupo para ver los partidos de Boca. Otro era un señor que era fan de la selección de Colombia y se juntaban cada vez que había partido internacional a ver el fútbol. Lo mismo con los irlandeses, lo mismo con los italianos. Y sin embargo, nos dimos cuenta que con ese ADN de fútbol, con esa pasión por el fútbol, ellos no tenían un equipo local en Queens. En Queens no había ningún equipo que les diese a todas esas familias, a todos esos aficionados del fútbol, no había ningún equipo que les pudiese dar esa experiencia del día de partido, de coger a su hijo, a su familia, a su mujer, e ir al partido, ir a disfrutar del partido y luego de animar a un equipo que sintieses como realmente tuyo. O sea, la mayoría de los aficionados de Queensboro FC, nosotros sabemos que son aficionados de otro equipo porque el fútbol es algo que se trae de diversas generaciones. Incluso los americanos, no teniendo referentes locales, referentes de clubes locales, siempre han tenido pues esas raíces con los países de sus antepasados o desde donde procediesen. Entonces, esta fue un poco la base de aquella idea, es decir, vamos a armar un club de fútbol para dárselo a la comunidad de Queens y además lo vamos a tener fácil porque vamos a darle a Queens el club que quiera. Vamos a utilizar nuestra experiencia pues, en la gestión de clubes profesionales, en lo que es la gestión de organizaciones deportivas en Europa
para hacer algo pues bien hecho, siguiendo las mejores prácticas, pero vamos a hacerlo todo como quiera esta comunidad de Queens, que al final es la que va a ser la destinataria de este proyecto. Entonces, una de las primeras cosas que buscamos al definir un poco las líneas de identidad de este equipo es que pudiese ser un camino, ¿vale?, para los jugadores que juegan fútbol, los niños que están empezando a aprender a jugar al fútbol y que quieren ser jugadores profesionales. En Nueva York, y esto es muy similar en todo Estados Unidos, no hay un camino para un niño que quiera ser jugador profesional. Es difícil. Solo puedes, realmente, si miras al profesionalismo, solo tienes, por ejemplo, en Nueva York solo tenías New York City y Red Bull, que al final son equipos que tienen plantillas de 20, 25 jugadores, donde entre los jugadores que traen de fuera y los jugadores que les dan la green card y se convierten, no cuentan como extranjeros, al final tienes un 70% de las plantillas que son jugadores no nacidos en estas ciudades, en este caso en Nueva York. Nosotros hemos querido crear un equipo profesional en la USL que esté muy enfocado, y esto, lo que te digo, es una seña de identidad, y esto lo sabe desde nosotros como propietarios hasta nuestro director deportivo y nuestro entrenador, Josep Gumbau. Todos saben que es una prioridad para nosotros buscar jugadores locales de la comunidad para también tener este sentido de identificación de la comunidad, y que todos los niños que empiezan a jugar al fútbol en Nueva York sepan que con su esfuerzo pueden tener este camino y esta posibilidad de llegar a lo más alto. ¿Okay? A partir de aquí, es muy bonito para nosotros el decir cómo juntamos o cómo encontramos elementos comunes en un barrio tan diverso. ¿Okay? Entonces decíamos, bueno, aquí tenemos gente que habla español, que habla inglés, que habla italiano, pero todos hablan un mismo idioma, que es el del soccer, el del fútbol. Entonces hemos querido ser, nos encantaría ser, y es para lo que estamos luchando y lo que creemos humildemente que estamos empezando a conseguir, un elemento vertebrador de toda la comunidad de Queens, que seamos un punto que haga que todos esos ciudadanos de distintas nacionalidades y distintas comunidades, distintos antecedentes, vengan juntos a disfrutar con algo que les une, que es el fútbol. ¿Okay? Y luego, bueno, pues es también muy, muy bonito, y es un reto importante, y es algo que nos ocupa muchísimo tiempo, construir un campo de fútbol en Nueva York, en un sitio donde hay, bueno, pues imaginaros lo que cuesta el metro cuadrado y lo difícil que es encontrar bueno, pues solares tan grandes como los que necesitas tener para un campo de fútbol. Pues otra de las grandes líneas de trabajo de nuestra como club desde hace años, y aquí podemos decir que esto viene desde hace 4 o 5 años que arrancamos a plantear el equipo, el localizar un sitio donde se pueda construir un estadio y levantar un estadio que sea la casa de nuestra afición. Esto ahora no lo hay en Nueva York. No hay en New York City ningún estadio soccer specific de fútbol. NYCFC juega en Yankee Stadium y el campo de New York Red Bull está en New Jersey. Entonces ha sido un gran reto, pero ha sido muy, muy ilusionante y lo hemos conseguido. No podemos anunciar todavía o deciros todavía cuál es la localización, porque es algo que vamos a anunciar durante el próximo mes de abril, y ahí me tenéis que permitir seguir atentos un poco a toda la información que vamos a lanzar como club, pero sí que os confirmo que obviamente va a ser en Queens. No tendría sentido hacerlo en otro lado. Va a ser en un sitio muy conocido, en un sitio importante de Queens. Y al final esto es la ilusión y parte de nuestra misión, darle a toda esta comunidad tan diversa en Queens un elemento que los unifique. Como europeos o como españoles, había otra cosa que nos llamaba la atención. Yo creo que
cuando tú hablas de Queens, todo el mundo conoce a Queens en cualquier parte del mundo que esté. Pero así como hay muchos elementos, y aquí hablamos, por ejemplo, del mundo del merchandising, del marketing, que identifican Nueva York, y tú ves la gorra de los Yankees o de los Giants, Queens no tiene un icono claro que le identifique también, que le dé una seña de identidad a nivel internacional, porque su principal seña de identidad es esa diversidad, pero ¿cómo canalizamos eso y lo transportamos para que viaje a nivel internacional? Ese es otro de nuestros grandes retos y nos encantaría que esa Q de Queensboro FC y esa imagen de Queensboro FC sirviese como símbolo de unión interno de todas estas culturas que forman nuestra comunidad, que forman nuestro equipo, pero también que sirviesen como un elemento identificador de Queens a través del deporte para el resto del mundo. Y en esa tarea estamos. Sabemos que, bueno, ya la verdad es que hemos trabajado bastante, pero sabemos que estamos en los inicios de esta aventura que nos ocupa y que nos apasiona ahora. Muy bien, súper interesante. En esa línea que comentas, yo colaboro en un máster de planificación estratégica en deporte como profesor y le comentaba a los chicos que el estadio está muy infravalorado. El estadio, aparte de la casa de tu club, es tu activo de negocio. Yo se lo decía a los chicos, hay que explotar los estadios. Es algo que aquí en Europa cuesta. Yo hablo con muchos clubes y que ni se plantean el tema del naming, algo que en Estados Unidos lo trabajan a la perfección. Esto es una de las cosas que a mí más me ha traído y es más, una de las partes que hemos hecho en este módulo fue explotación de estadio, porque yo lo veo como algo básico, dentro de este sector. Bueno, continuando un poquito y ya para ir finalizando un poquito la jornada y que os toméis un café tranquilos, quería valorar 2 puntos. Uno ya lo hemos tocado un poco, que es el tema de la cantera. Queensboro está claro, me lo acabas de comentar, proyecto pro cantera totalmente, pero yo he visto esa evolución de los que hemos visto un poquito y hemos seguido un poquito el soccer, lo que hablábamos antes, los grandes futbolistas europeos en sus últimos años que iban un poco al retiro dorado, pero esto está invirtiéndose las tornas y un caso muy característico, lo hablábamos antes de empezar, Alphonso Davies, increíble, sale de Vancouver y revienta el Bayern Múnich. ¿Creéis que la cantera estadounidense llegará a ser un buen semillero de futbolistas para Europa? Empezamos, si quieres, por Jaime. Yo considero que sí. Creo que ahorita la generación de futbolistas estadounidenses ya jugando en Europa, creo que es una muy buena plantilla y creo que vamos a ver una generación nueva en cuanto a jugadores en la selección nacional de Estados Unidos, muy maduros muy pronto. O sea, considero que va por muy buen camino. Considero que también el valor de mercado que tienen los jugadores, creo que también es justo. Y creo que el tema en cuanto a fuerzas básicas, como se maneja aquí fuerzas básicas se llama en México, ¿no? Pero se maneja aquí en Estados Unidos, creo que va creciendo año con año. Nos damos cuenta en los porcentajes de crecimiento de la liga y de cómo se consume el fútbol año con año y somos de las ligas que crecen, ¿no? Entonces, el MLS crece, más y más chavos juegan al fútbol, el nivel de fútbol crece también. Entonces, considero que el nivel de la liga en sí está subiendo muchísimo y todos los niveles, ¿no? Entonces, considero que los jugadores americanos están agarrando más y más fuerza en muchos temas técnicos y el tema, yo lo veo, yo jugué fútbol mucho tiempo y cuando llegué aquí, o sea, cómo te corren,
los fuertes que son, o sea, el tema atlético es impresionante. Y aquí Víctor puede decir más, pero en el tema también de las mujeres, pues por eso, o sea, es un nivel impresionante, no solo a nivel técnico, pero a nivel atlético. Entonces, en la parte de los hombres, creo que año con año el tema técnico va subiendo y ahí es cuando se van a fusionar esas dos partes que creo que hacen un futbolista muy completo, ¿no? Entonces, esa sería como mi visión para responder tu pregunta. Sí considero que va a ser una muy buena cantera pues, para el fútbol global, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo, vamos, soy un creyente absoluto en eso, estoy totalmente convencido. Si te fijas, Carlos, si os fijáis, en los últimos años, igual que hablábamos del desarrollo de la liga, el desarrollo de los chicos jóvenes en el fútbol de Estados Unidos seguía hasta hace poco el modelo que tienen los otros deportes. O sea, al final el jugador pasaba por la universidad, por la parte del college, y de ahí llegaba a los primeros equipos. Los primeros equipos, los equipos profesionales, no tenían canteras propias, no tenían lo que decía Jaime, fuerzas básicas propias. Esto, la MLS lo vio claro ya hace pues, como una década y allí empezó a obligar como organización a sus equipos de que todos los equipos tenían que hacer un plan para formar a estos chicos jóvenes y desarrollarlos dentro de los clubes para garantizar que iba a haber un nivel de formación suficiente y destacado. Entonces, realmente llevan relativamente poco tiempo haciendo un trabajo, vamos a decir, profesional con los chicos. Aquí os cuento una anécdota. Cuando David Villa estaba en New York City, recuerdo una pretemporada, pues esto debe hacer unos 4 años, hablábamos y ¿qué tal va David la pretemporada? Todo bien, la verdad es que muy bien. Me dice Víctor, me he quedado impresionado. Han subido 4 chicos que tienen 3 chicos de 16 años y un chico de 15 años a entrenar con la primera plantilla de New York City, que entonces entrenaba Patrick Vieira. Dice, son 4 cañones, o sea, físicamente, técnicamente, entienden perfectamente los entrenamientos. Allí están jugando pues chicos como David Villa, como Andrea Pirlo. Al final había con un entrenador como Patrick Vieira. Ya, estos chicos están al nivel, listos, despiertos, muy, muy, muy bien y muy responsables, muy maduros para tener 15 o 16 años que al final son niños. De aquellos chicos, uno es Gio Reyna, el hijo de Claudio Reyna, que está en la Bundesliga. Otro es Joe Scally, que también firmó en Borussia Mönchengladbach, creo. Otro es James Sands, que está jugando en el primer equipo de New York City. Y al final dices, bueno, todos estos jugadores que están empezando a subir a la MLS o directamente pasan, porque son tan avanzados a nivel de talento que pasan directamente a Europa, esto es solo el principio. Y el caso que, por ejemplo, tú explicabas de Alfonso Davies o de otros jugadores como Gio Reyna que ya han debutado en la Champions League con 18 años, 19 años, hay una característica que los clubes europeos están empezando a valorar mucho y es lo maduros y lo rápido que evolucionan los chicos jóvenes de Estados Unidos. Yo entiendo que tiene que ser por esta visión tan emprendedora que tiene el americano, que los chicos no se quedan trabajando en sus ciudades, sino están acostumbrados, que las familias viajan, que sus padres han ido de un sitio para otro. Ellos, ese hambre futbolística, le unen una capacidad de adaptación y una madurez muy importante, que los equipos valoran mucho, tanto en la MLS como, por ejemplo, con todo este perfil de jugadores que están viniendo a Europa. Entonces, sin duda, el jugador americano, por esa diversidad, por esa fuerza, por esa disciplina, va a ser muy importante en el panorama del fútbol mundial de la próxima década. Y si a todo esto le añadimos, vamos a decir, ese extra de atractivo de marketing que le va a dar a cualquier equipo europeo contar con un futbolista americano por todo lo que va a suponer en visibilidad, en derechos de imagen, en merchandising, en partidos amistosos,
yo creo que claramente apostar por el futbolista americano es un valor en alza, y eso, por ejemplo, es otra de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer en Queensborough FC. Nosotros tenemos muy claro que lo primero que vamos a mirar es por el desarrollo de los chicos. Y si los chicos que vienen con nosotros y que entran en nuestra escuela a los 16 años ya están listos, o creemos que van a irse, que están listos para dar el salto a Europa, les abriremos las puertas y les ayudaremos a hacerlo, porque al final entendemos que es lo que necesitan estos chavales, darle apoyo y vía libre, tanto en el profesionalismo en Estados Unidos como después para que se formen, o sea, para que se sigan desarrollando fuera. Sin duda hay una cantidad de talento tremenda en Estados Unidos. Qué bueno. Creo que una de las cosas claves que has dicho es el tema de la madurez. Yo estuve durante años trabajando en temas de asesoría legal para representaciones deportivas, etcétera, y nos encontrábamos con este cambio. Un chico de 16 años aquí en España no estaba preparado para dar un salto de ese nivel, y es la gran diferencia que veo, quizás, no solamente en soccer, en otros deportes también de Estados Unidos, donde chavales de 16, 17, 18 años mentalmente lo tienen muy claro y saben perfectamente que están en un sistema profesional, que esto ya no es el partido de juveniles, es un partido profesional. Entonces, la verdad es que creo que ese cambio de chip les dará un paso mucho más grande al fútbol de Estados Unidos. Por último, ya para finalizar esta jornada que ha sido espectacular, me ha encantado estar con vosotros, ¿creéis que la eclosión final del fútbol americano vendrá en 2026 con el Mundial? ¿Creéis que ese será el, digamos, aquí, punto de inflexión? Somos ya un campeonato de élite total. Jaime. Totalmente, 100%. Creo que el 2026 va a ser un punto muy grande del consumir fútbol en Estados Unidos, pero también ya está pasando. O sea, la MLS crece con clubes, o sea, este año, por ejemplo, se viene Austin FC, Nashville, o sea, ya está pasando. O sea, esos puntos de inflexión, microinflexión ya están pasando, y creo que el 2026 nada más es el punto final para que se explote el fútbol en este país. Entonces, sí considero que el 2026 va a ser algo grande. El aficionado lo sabe. El aficionado sabe que el fútbol crece. Y también lo vemos, por ejemplo, ya aquí en Houston, o sea, vamos a ser claros, competimos contra los Houston Texans, contra los Houston Astros, contra los Houston Rockets. Estás hablando de 3 ligas de muchísimo tiempo, y nosotros somos una liga bastante joven, y creo que en esa competencia estamos viendo que sí, más y más estamos viendo cómo el aficionado consume más fútbol y más fútbol, y está dispuesto a cambiar su comportamiento año con año, el tema de cuántas veces viene al estadio, consume marca, interactúa con nosotros en redes, y creo que muchas más cosas que nos dan esa visibilidad de cómo crece el fútbol a todos los niveles, ¿no? Entonces, para resumir, sí, creo que esos puntos de inflexión ya están pasando cada vez, y lo vemos con los demás equipos porque tenemos llamadas mensuales del crecimiento de los clubes. Obviamente este último año pues fue algo que no teníamos planeado, nadie, ¿verdad? Pero creo que todos vemos buenas cosas hacia 2021, y pues bueno, emocionados por todo lo que se viene, el nivel de la liga. Hablábamos de la parte deportiva, considero que el futbolista ya quiere venir aquí, donde antes a lo mejor era una opción, pero creo que ya el futbolista sí quiere venir a la MLS, y ya no es un paso en el parque, o sea, ya no es de que vienes y puedes meterte 3 goles por jornada. Yo pienso que ya el nivel ya subió al punto donde no es fácil también para el futbolista, y creo que también eso es bueno, ¿no? Entonces la competencia es más grande, y pues bueno, eso sería como mi visión hacia el 2026.
No, sin duda, yo coincido totalmente. Para mí el Mundial va a ser un acelerador, pero un acelerador de la tendencia que, como decía Jaime, ya se viene viendo en la última década en Estados Unidos. Va a ser un acelerador del sistema, un sistema que está mucho más preparado, que ya tiene ligas profesionales potentes, que ya tiene un sistema de desarrollo de talento importante. Pero cuando Estados Unidos sabemos que como país pone el foco en algo, pasa por encima. Entonces, ahora, para mí, cuando pase el Mundial de Qatar, estos 4 años, 2022-2026, el foco que le van a poner las empresas americanas a nivel de patrocinio, el foco que se le va a poner al desarrollo de instalaciones. Los clubes de la MLS están haciendo un trabajo excepcional desarrollando nuevos estadios. Pensar el Mundial del 94 creo que todavía sigue siendo el Mundial con más asistencia a los estadios de la historia, en el año 94. Imaginaos lo que va a ser ese Mundial 2026 con los nuevos estadios que tienen en Estados Unidos, no solo los de la MLS, sino también los de NFL, donde además el nivel hospitality está absolutamente en otra dimensión con respecto a lo que es la media aquí en Europa. Entonces, sin duda, los próximos 4 años van a ser muy, muy, muy interesantes para el deporte, para el fútbol en Estados Unidos, y creo que la clave o el gran reto que tiene el país es conseguir que después de ese Mundial se siga esa progresión ascendente, no quedarse ahí. Para mí no hay ninguna duda de que el fútbol se va a disparar desde ahora hasta 2026, pero creo que el gran reto de Estados Unidos es generar ese legado, que el Mundial deje ese legado que le permita al fútbol, al soccer en Estados Unidos seguir su camino para realmente instalarse dentro del grupo máximo de las ligas y de las competiciones a nivel mundial del fútbol. Muy bien. Bueno, chicos, hemos llegado al final. Ha sido un auténtico placer poder estar con vosotros, poder compartir estas diferentes impresiones sobre el fútbol norteamericano. Espero poder volver a coincidir, poder volver a intercambiar este tipo de perspectivas diferentes. Y simplemente agradeceros haber querido estar hoy con nosotros y mostrar a la audiencia que hemos tenido pues lo que es el fútbol americano. Muy bien, muchas gracias a vosotros, Carlos, y encantados de haber compartido este tiempo y de poder haber hablado de este tema tan interesante. Igualmente, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Yo también soy de la idea de que en esta industria nos tenemos que ayudar unos a los otros. Soy un libro abierto, entonces en lo que pueda ayudar, intercambio de ideas, son más que bienvenidas. Y de nueva cuenta, gracias por el tiempo y a todos los que estuvieron aquí de hoy. Muchas gracias. Bueno, también agradecemos a todos los que habéis querido ver hoy esta jornada y pronto proponemos alguna más de este estilo. Un placer haber estado con vosotros y hasta la próxima. Muy bien.